Queridos hermanos y hermanas, en la intervención anterior estuvimos comentando sobre el mensaje de Dios en medio de la sequía y por medio de la sequía. Y la enseñanza que hemos estado escudriñando la encontramos en Jeremías capítulo 14. Muchas veces la sequía es material, pero cuando la sequía es espiritual, es más dolorosa. Hermanos, no permitamos que nuestro tiempo devocional se seque o se vuelva rutinario por factores externos. Experimentamos sequía cuando las cosas de Dios empiezan a perder sabor. Lo que era antes los cultos, las prédicas, la escuela dominical, el tiempo con Dios, la lectura de la palabra a veces se hace rutinaria y empiezan a tener más valor para nosotros nuestro trabajo, las cosas de la casa, resolver los problemas del día a día. Y cuando comienzan estas cosas a ser más importantes en nuestras vidas, comenzamos a exponernos a algunas sequías. A partir del versículo 7 de este capítulo 14, continuando con esta conversación, Jeremías ora a Dios para que ponga fin a esta calamidad. Versículo 7, siga conmigo la lectura, hermano, hermana. Dice el versículo 7 de Jeremías 14, nuestras iniquidades testifican contra nosotros, porque nuestras apostasías se han multiplicado contra ti hemos pecado. La causa de la escasez específica aquí era el pecado del pueblo. No estoy implicando que lo que estamos viviendo hoy es por el pecado del pueblo. Lo que estoy diciendo es que la sequía puede ser motivo de reflexión y de acercamiento y de comunión con Dios. Muchas veces nos ocurren cosas que atribuimos a las circunstancias alrededor de nosotros o las atribuimos a las personas que nos rodean. Pero sería bueno escudriñar acerca de lo que Dios quiere decir. El pueblo se dio cuenta que la sequía tenía un origen espiritual, en este caso específico, y al fin reconocieron el porqué de la sequía. Notemos que no fue hasta que el pueblo reconoció su pecado y lo confesó, que entonces Dios se movió a misericordia. En Jueces 10:5, el pueblo también reconoció delante de Dios diciendo, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Como diciendo, no tenemos en nosotros mismos nada que apelar, sino toda decisión está en ti. Santiago nos da palabra para situaciones como las que estamos viviendo. En la epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11, nos dice en la versión de Casiodoro Reina, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y el versículo 11 dice, he aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y dice Pablo, pero Él me tuvo por fiel. Le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 12. Y le dijo a Timoteo, me encomendó un ministerio y fui recibido a misericordia. Hermano, el Señor nos dio una responsabilidad. Como cristianos hemos sido llamados a llevar luz a las tinieblas. Llevemos aliento. Llevemos apoyo. Pablo nunca desaprovechó la oportunidad de dar testimonio
de lo que el Señor había hecho en su vida y de fortaleza de Dios en él. Pablo le escribe a los filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Pablo nos dice esto para fortaleza, no por un simple conformismo, sino por la fortaleza de Dios en él. Y luego nos dice: sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego Pablo se deshace en gratitud por el Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hace algunos días escuché a una periodista afirmando que el terrible impacto que ha tenido la pandemia en países como Italia o España es la cultura extremadamente fiestera que tienen esas sociedades. Mucha fiesta, entretenimiento y ocio en bares y en restaurantes. Cuando se dio la voz de alerta, hubo un tiempo, un rezago entre el momento de la advertencia y el momento de la obediencia. Notemos, hermanos, en nuestros países, el gobierno diciendo cosas y la gente sale porque no le interesa. Y por esos rasgos culturales, primeramente, las autoridades tienen que ir tomando medidas cada vez más difíciles. Hermanos, tomemos enseñanza de lo que ocurre en nuestro derredor. No tomemos las cosas de manera superficial. Aprovechemos los buenos tiempos, pero también saquemos enseñanzas de los malos tiempos. Aproveche. Las cosas no vienen por casualidad. No existen casualidades en Dios. Próximamente hablaremos un poco del uso de la mente durante este tiempo. Hermano, hermana, ¿no ha pasado algún momento difícil? No ahora, a lo largo de su vida, pero ahora está pasando un momento de sequía. Siente confusión, depresión, tristeza, se siente acorralado o encerrado porque no puede salir. El remedio para la sequía espiritual es la confesión, la humillación, consuelo y la fortaleza de Dios, la comunión con el Señor. Si usted espera, hermano, fortaleza y entretenimiento de un buen programa de televisión o una buena película, no lo va a lograr. El mundo está tratando de hacer eso y se desespera cada vez más. Jeremías 14:22 lanza la interrogante que mencionamos en ocasión anterior. ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Él hace llover, Él trae la sequía, pero ¿es Dios porque hace llover? ¿Es Dios porque trae la sequía? ¿De qué depende mi comunión con Él? Para toda sequía y escasez espiritual no hay más remedio que el agua del Señor. Yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. No es la voluntad de Dios que estemos desalentados. Aproveche este tiempo, hermano. Crezca en Él, acérquese a Él, abrace sus pies
y glorifíquelo. Bendiciones.